Muchas gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa de martes a las 13 horas y jueves a las 13 horas que hemos dado a llamar Status Report. Gracias a la tecnología, yo estoy aquí en Campo 9, departamento del Caguazú, J. Eulogio Estigarribia, una ciudad de aproximadamente 40.000 habitantes. Y en Asunción está Eduardo Nakayama, mi amigo, compañero de camino, candidato a la Intendencia de Asunción. Una ciudad de 500.000 habitantes, hace 20 años 500.000 habitantes. Asunción, una ciudad que expulsa clase media e importa gente empobrecida, inclusive de Campo 9, inclusive del Caguazú. Porque Asunción, y con esa introducción le voy a entrar ya con taquilla alta a mi amigo Eduardo Nakayama, es una ciudad que recibe a los compatriotas empobrecidos por el sistema y la matriz productiva paraguaya, y expulsa a la clase productiva y a la clase media y expande una pésima urbanización al departamento central de una manera extensiva. No hay presupuesto de agua, saneamiento que así alcance, ni energía. Una ciudad que está en caos, está en colapso, es un gran agujero negro. Es el segundo cargo más importante del Paraguay, la Intendencia del Paraguay, de Asunción, perdón, desde la perspectiva política, y es el segundo presupuesto más importante de la nación, 200 millones de dólares, de los cuales se recauda apenas la mitad porque existe una morosidad brutal por una altísima ineficiencia gerencial del 50%. Y con esos datos argeles le recibo a mi amigo Eduardo Nakayama, candidato o precandidato, mejor dicho, a la Intendencia de Asunción. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás y cómo te sientan las cifras que te acabo de pasar para entrar en calentamiento? ¿Qué tal, Víctor Raúl? Un placer estar en contacto contigo y con toda la audiencia de 5 días. Aprovecho para extender mi saludo a la gente de Campo 9, la segunda mayor cuenca lechera del país y la más importante de la región oriental, ¿verdad? Es un lugar de gente de trabajo y que merecen todo nuestro respeto. En relación a lo que mencionaste de la ciudad capital, esas cifras duras, primero quiero referirme al tema demográfico, que fue muy bien explicado justamente por la arquitecta Mabel Causarano, ex ministra de la cartera de Cultura, y que es una reconocida académica que viene trabajando y estudiando la ciudad de Asunción y el comportamiento demográfico que, palabras más, palabras menos, se explica por esa expulsión que vos bien mencionaste, de clase media. Y lo más preocupante de todo, y ahí te voy a parafrasear a vos, en que el caos es gratuito y el orden es oneroso. Nosotros creamos el caos, pero nosotros mismos tenemos que ordenarlo, y al ordenarlo muchas veces nos cuesta mucho más caro que si lo hubiésemos planificado. Es decir, la falta de planificación o el caos realmente no es gratuito, sino es el doble de caro que el orden. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de manejar los números reales que bien vos mencionaste del presupuesto, buscar fuentes alternativas también. Primero, optimizar la calidad del gasto, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un municipio superpoblado de funcionarios, sabemos que tenemos un municipio donde la gestión es muy ineficiente, pero pese a esa gran cantidad de funcionarios que tenemos. Y por lo tanto, los servicios que ofrece el municipio de Asunción son reemplazados por servicios que ofrecen otros municipios del área metropolitana, entiéndase Lambaré, Villa Elisa, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Limpio, Mariano Roque Alonso, ¿verdad? Y nosotros no estamos dándonos cuenta de la bomba de tiempo que eso significa. Sobre todo por lo que vos mencionaste también en cuanto a la prestación de servicios y trabajos de desagüe pluvial, cloacal, extensión de la red eléctrica y demás. Porque nosotros, si miramos desde el satélite, nos damos cuenta que Asunción y el área metropolitana es una mancha urbana gigante, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la densidad poblacional no es
la que tienen otras ciudades, como el caso del conurbano bonaerense, por ejemplo, donde lógicamente la concentración demográfica es mayor y la calidad de servicios es mejor. O te voy a mencionar un solo barrio, en el caso de Río de Janeiro, que es un barrio urbanizado hace demasiado tiempo, como Copacabana, por ejemplo, donde lógicamente hay una concentración de más de 1 millón de personas en torno a la Avenida Atlántica, ¿verdad? Y sin embargo puede prestar los servicios que tiene que prestar. Aquí nosotros tenemos una población de menos de 1 millón, o sea, la mitad de 1 millón, medio millón de habitantes, ¿verdad? En un área muy extendida, donde en la misma ciudad de Asunción, y estamos hablando de la capital de la República, faltan desagües pluviales, hay gente que muere por raudales todavía en nuestra ciudad, ¿verdad? Eso es algo que no se puede comprender, ¿verdad? Pero sin embargo ocurre. Tenemos una cantidad de déficit, Víctor Raúl, pero eso simplemente para hablarlo de forma preliminar, porque tenemos que entrar a Honduras, como vos decís. Sí, yo quiero entrar un poco más a Honduras y te quiero preguntar dos cuestiones. Vamos, como vos sos gerente, director de empresas, tenemos un poco ese perfil, ambos los dos, pero vos ya sos de una generación posterior a la mía, más moderna quizá. Usás más tecnología, como los macrodatos, como la inteligencia artificial. Yo soy de la época del Excel todavía, de 4, Lotus 1, 2, 3 y del Telex. Vos ya sos una persona que ya estás en los mails y ya estás en la era de las redes sociales. Te pregunto en concreto, ¿qué vas a hacer para recaudar los 100 palos verdes que le va a deber a Asunción a tu gestión en el caso de que seas electo intendente de Asunción? Es una evasión enorme. El contrato social está roto en el Paraguay luego en general. No estoy hablando de subir las tasas impositivas, Eduardo, no estoy de acuerdo con eso. Pero sí estoy de acuerdo con cobrar lo poco que nomás luego se tiene que cobrar. ¿Y por qué la gente no paga? Y porque no ve las obras. Vos le preguntás a un tipo, ¿por qué vos no pagas el impuesto inmobiliario? ¿Por qué vos tenés una casa de 200 metros cuadrados y 100 metros cuadrados nomás hiciste aprobar y 100 le debes luego? Y no es luego al intendente, le debes a la ciudadanía. Entonces te pregunto, ¿qué vas a hacer para cobrar los impuestos que los ciudadanos asuncenos no quieren pagar? Fíjate, Víctor Raúl, que aquí hablamos de una cuestión de economía de mercado, ¿verdad? Y cuando hablamos de economía de mercado, también tenemos que encontrar la razón por la cual el asunceno migra hacia las ciudades del área metropolitana. ¿Por qué prefiere uno construir en vez de hacerlo en Itaenramada del lado de Asunción, en Itaenramada del lado de Lambaré? Simplemente porque el costo del tributo es hasta 80% menos de lo que paga en Asunción. Y estamos hablando de una cuadra que separa. Eso lo estuve conversando ayer o anteayer con un ciudadano, ¿eh? Y me decía que él está del lado de Asunción y su familia está del lado de Lambaré, ¿verdad? Y entonces ese tipo de contradicciones nosotros no podemos tener, ¿verdad? Porque es la misma cosa que nosotros ofrezcamos un producto, una gaseosa, no voy a decir el nombre, pero tengamos una botella en una despensa a precio de 2.000 guaraníes y en otra despensa cruzando la calle a precio de 10.000. Obviamente, el que va a vender todas las gaseosas es el que vende a 2.000, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones nosotros no podemos tener de diferencia dentro del marco municipal, ¿verdad? Se requiere hacer una conversación para asincerarnos entre todos, ¿verdad? O cobramos esto o no cobramos nada, ¿verdad? O cobramos todo o nada, o cuándo vamos a cobrar, pero no puede ser que uno ofrezca un servicio o un tributo o que se pague una tasa hasta 80% menos que lo que uno está cobrando, ¿verdad? Y por otra parte, Víctor Raúl, y eso nos ha enseñado también la experiencia en materia impositiva en este periodo de transición, vos y yo lo hemos hablado varias veces, creo que la mejor experiencia que hemos tenido con la reactivación que se hizo desde el equipo económico de Dionisio Borda, ¿verdad? Cuando
teníamos un impuesto a la renta empresarial del 30% con una altísima evasión, los recaudadores del Ministerio de Hacienda andaban todos en la crisis, ¿verdad? Y sin embargo, las rentas del Estado estaban vacías, ¿verdad? Las arcas del Estado estaban vacías. ¿Qué hizo este señor junto con un equipo económico de primera, entre ellos gente relacionada a las cooperativas menonitas que colaboraron, entre ellos Ernest Bergen, estuvo también en el equipo Carlos Walde y otros más, ¿verdad? Y se bajó el impuesto a la renta empresarial del 30 al 10% para mantener esa matriz del 10-10-10, ¿verdad? 10 IVA, 10 renta empresarial, 10 IRP. Y a partir de allí, el efecto esperado, que fue muy criticado en su momento, porque vos sabés que Dionisio Borda venía de la escuela social, incluso mucha gente llegó a criticarlo diciéndole que eso iba a favorecer a la oligarquía, a los empresarios y demás, y sin embargo que al pueblo no. Sin embargo, eso hizo a que se triplicaran las recaudaciones. Entonces, no es una mala idea de que nosotros bajemos los impuestos, las tasas, los costos que estamos teniendo para poder, porque ahora también estamos en una situación de pandemia. Víctor Raúl, muchas veces la gente cree que Asunción es solamente barrio Carmelita o barrio Los Laureles, ¿verdad? Y sin embargo, Asunción es también barrio San Pablo, Asunción es también barrio Republicano, Asunción es también Loma Putá, Asunción es también Los Bañados, Asunción es también Barrio Jara, y hay muchos lugares donde hay gente deprimida económicamente, ¿verdad? Que subsiste con una pequeña casilla o una despensita, ¿verdad? Y que le cuesta, hay que sincerar el tema del plan regulador, como lo hablamos contigo el otro día, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que hacer porque nosotros estamos parametrizando, ¿verdad? Y te diría hasta prejuzgando de que el asunceno per se ya tiene dinero, y sin embargo no es tanto así, ¿verdad? Vos podés irte a veces a Luque, a la zona Confederación, y encontrar mansiones de un tamaño increíble, con hasta 1 hectárea de extensión, ¿verdad? Y pagan menos tributo de lo que paga una casita en el barrio republicano, ¿verdad? Entonces, esas cosas nosotros tenemos que agarrar y ajustar, porque allá está solamente como vivienda unifamiliar y acá también registrado de esa forma, ¿verdad? Allá toman un criterio, en Asunción se toma otro, y finalmente la gente va a buscar siempre su beneficio y su ventaja, Víctor Raúl. Entonces nosotros tenemos que tomar como una opción para recaudar más también el bajar el costo que le estamos cobrando hoy al ciudadano asunceno. Tanto en la parte de inmobiliaria como también, como lo hablamos, en el tema de patentes rodados, porque como dijimos, apenas 130.000 de los casi 500.000 autos que hay en Asunción tributan en la capital. El resto están, no es que evaden impuestos, pagan en otro lado, ¿verdad? O sea, prefieren pagar en otro municipio antes que pagar en Asunción. Tu visión es muy interesante porque estás aplicando como visiones y perspectivas del mercado, donde todos procuramos maximizar beneficios. Y entonces, obviamente, lo que vos decís es que el incentivo no será tanto el control autoritario, sino que será el incentivo de prefiero pagar en un lugar en donde por las leyes del mercado, de los gobiernos locales, me conviene nomás luego pagar en Asunción y no irme a pagar en otras ciudades y de esa manera ser formal. Hay otro tema muy interesante que quiero preguntar tu opinión, y me refiero específicamente al tema de la basura, más aún en este periodo pandémico y los próximos años, Eduardo, donde aparentemente seguirán apareciendo pandemias, quizás no tan mortales como esta, pero el futuro es tan incierto, y en Asunción hay 500.000 habitantes, 1 kilo de basura día son, son 500.000 kilos. Eso quiere decir 500 toneladas. Pero la verdad es que en Asunción se saca los camiones
llevan más o menos entre 700 y 1000 toneladas día, porque en Asunción se genera 1,5 millones día, porque hay 1.500.000 somos los asuncenos y 1 millón de compatriotas pendulares que vienen del Gran Asunción, a quienes Asunción no les puede echar porque son consumidores, son productores, son actores del mercado. Y vos como un hombre del mercado no podés decirle a alguien, no vengan al mercado azunceno a comprar educación, a comprar salud, a comprar y vender servicios. Al contrario, yo inclusive, si me puedo atrever a darte una sugerencia, los nuevos administradores de las ciudades, vos sabés que yo viví en ciudades afuera, no solamente en Curitiba, yo viví en San Pablo, viví en Santiago de Chile, viví en Montevideo y en Buenos Aires, procurando darle de comer a mi familia como ejecutivo de multinacionales. Y muchas veces he visto que muchos intendentes no son luego basura, bache, tránsito, que es BBC, basura, bache, BBT, que apenas lo máximo que un intendente paraguayo a veces mira. Inclusive la gente humilde dice, ¿cuál es el problema de Asunción? Dice, bache, dice el tipo, con ni auto no le coge un soporte ahí. Entonces, bache, ahí hay problema. La pregunta que te hago es, ¿qué vas a hacer con la basura? Porque 700 se retira, te cuento ya, y otras 700 u 800 toneladas se queda en el fondo de la casa, lleva el raudal, cuando pasa el raudal los perros tiran porque la frecuencia del basurero es insuficiente. Y por otro lado, también se deja en el fondo para que el dengue venga a reproducirse y nos mate todo después con el COVID. Y por último, viene el carretillero informal, que nosotros le ayudamos también, le da un 100.000 y un 50.000 y te deja en la esquina. Él que lleva 200 metros nomás. Es decir, la basura se mueve. ¿Qué vas a hacer, Eduardo, como decimos los paraguayos, con 800 kilos de basura al día que le van a enfermar todo a los asuncenos y usuarios de Asunción? Bueno, la pregunta es muy importante, Víctor Raúl, y yo quiero encuadrarla dentro de otras soluciones que el municipio necesita, no solamente el municipio de Asunción, sino también el área metropolitana, ¿verdad? Porque tema basura, como bien dijiste, no es un problema solo de Asunción, es un problema del área metropolitana, ¿verdad? El vertedero de Cateura estuvo funcionando también para las ciudades del área metropolitana. El problema del transporte público no es un problema de Asunción, es un problema también del área metropolitana de Asunción. ¿Cuál es el problema nuestro? Nuestro problema realmente no es ni la basura ni es el transporte público. Nuestro problema es cómo encaramos el problema. ¿Por qué? Porque, y eso en gestión de alta gerencia siempre nos explican, ¿verdad? Vos tenés lo importante, lo urgente y lo imprescindible. Lo que ocurre generalmente en una empresa, en una familia o al gestionar un municipio o un país es que se gestiona lo imprescindible y lo urgente y lo importante se deja para atrás. ¿Verdad? Al dejarse para atrás lo importante, nosotros estamos pateando para adelante problemas que deberíamos estar resolviendo a la par de lo imprescindible y lo urgente. ¿Por qué te digo esto que te estoy diciendo, Víctor Raúl? Porque obviamente hay algunas soluciones que no se van a dar de la noche a la mañana. Mientras vos estás planteando cómo solucionar el tema de la basura, en una semana tuviste 500 toneladas por 7, ¿verdad? Tuviste 3.500 toneladas en una semana, ¿verdad? Entonces, eso, lógicamente, mientras vos estás resolviendo eso a través del parche, que es lo que ya tenés ahora, vos tenés que hacer lo importante, que es cómo proyectar una solución a mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el Japón se tienen centrales termoeléctricas que funcionan a partir de la basura. Y estamos hablando de uno de los países más adelantados del mundo. Se hace el proceso de reciclaje de todo lo que se puede reciclar. Y lo que no se puede reciclar se quema. Se quema en altos hornos que tienen una producción de energía eléctrica que se vuelve a utilizar
para ciudades hasta medianas o pequeñas, pequeñas y medianas. Hay casos, por ejemplo, que algunas centrales pueden alimentar a la mitad de la ciudad de Campo Nuevo, por ejemplo, ¿verdad? Solamente con la quema de la basura, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que empezar a buscar ese tipo de soluciones y también en el tema de transporte urbano, como hablamos, ¿verdad? No importa que después nos decidamos por el tren elevado o por tal o cual otra solución, pero planteemos el subterráneo, planteemos los otros. En el caso de la basura, veamos las opciones que tenemos, si transportar por barcazas es lo más conveniente o si estamos también escondiendo la basura debajo de la alfombra, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que ver soluciones a mediano y largo plazo también. Olvidarnos un poquitito de solucionar solamente lo urgente y lo imprescindible, ¿verdad? Y ponernos a pensar también en lo que es importante para la ciudad. Jaime Lerner, en cuya ciudad viví 10 años, decía: Curitiba. Vos me acompañaste a Curitiba una vez, nos fuimos a dar conferencias, te paseaste. Bueno, vos conocés el Brasil, vos estudiaste allá. Pero siempre decía él, la solución de Curitiba no está en Curitiba, del tránsito ni de la basura, está en el área metropolitana de Curitiba. Te vas a tener que convertir entonces en un líder metropolitano, por lo que estoy sacando de conclusión, mi querido Eduardo, y para lo cual tenés que tener mucha credibilidad. Para que un intendente de Luque y de San Lorenzo sean tus aliados en tratar la basura, el tránsito, etcétera, tenés que tener mucha credibilidad. Y la credibilidad pasa por la honestidad y pasa por la transparencia y pasa por la eficiencia. Vos, yo sé, porque te conozco, que vos te querés emularle a Eligio Ayala, y ayer estuve leyendo un material que vos pusiste en tus redes de un informe espectacular de 17 páginas de Eusebio Ayala, que decimos Pirimá, de cómo él le rinde cuentas a la nación en plena guerra, en el 34 y en el 35, para que vea que me leí todas las páginas. Y es un estadista de muy alto copete, que espero que vos también, por lo menos no digo lo que le vas a llegar hasta acá, pero hasta la oreja ya le tenés que llegar, a lo mejor a la pelada no, pero le vas a llegar, y para que tengas liderazgo metropolitano, tenés que tener una alta eficiencia en la Asunción, porque vos no vas a poder ir pues, a pactar nada con otro intendente si vos luego tu casa está toda sucia, si vos luego tu casa no limpias, etc. Hay otro tema muy importante, que es el tema del ordenamiento urbano territorial y del plan regulador. Que la otra vez vos me preguntabas, Víctor, ¿cómo anda el plan regulador? ¿Qué vos sabés? Me preguntaste a nivel de amigo. Yo te digo, tiene 140 furos. Te hablé en portugués, pero ya sabes lo que quiere decir. 140 modificaciones, es un Frankenstein. O sea que es un plan regulador con 140 excepciones. Parece ese decreto del gobierno que salió ahora. No se puede nada, pero las excepciones dicen que se puede todo. Y aquí el año de decreto. Bueno, ¿qué vas a hacer con el ordenamiento territorial de Asunción? Primera pregunta. Y ya te tiro la última porque faltan 5 minutitos. Y te pregunto ya y responde nomás ya y termina nuestro programa. ¿Me podrías hacer tu discurso de despedida? Porque vos entras en el 2023, 2021, perdón, y te vas en el 2025, digo, 2025 te vas, si ganas la elección interna y si ganas la elección municipal. Dicen que los grandes estadistas no hacen planes de gobierno, sino que hacen discursos de despedida, porque ese es el legado. Ya ven cómo he hecho lo que todavía van a hacer. Y entonces quiero que haga así ya una muestra para los de 5 días. Podemos repetir esta noche este programa y varias veces en esta semana. Eduardo Nakayama se despide en el 2025 en la máquina del tiempo, ¿verdad? Y se va, no sé a dónde te vas a ir, candidato a la presidencia, no sé a dónde querés ir después, o te querés volver al sector privado. Espero que no te vayas nomás a la cárcel, porque generalmente también muchos intendentes después son imputados y eso los perros. Entonces, cuidado con eso. Como amigo te digo porque yo te quiero mucho y te aprecio. ¿Cuál es tu discurso de despedida y qué vas a hacer con el plan de ordenamiento territorial? Tu discurso de despedida y tu plan de gobierno. Bueno, sobre el plan de ordenamiento territorial, el famoso plan regulador, que como dijiste es un Frankenstein, ¿verdad? Que empezó con algunas disposiciones en el 94 y fue modificándose hasta terminar en una defecio que nadie entiende, ¿verdad? Porque te dice por un lado que no se puede y por otro lado te da la llave de entrada de que sí se puede.
Yo pienso que tenemos que estudiar eso con los especialistas, Víctor Raúl. Eh, lo que destaca a, a los equipos efectivos, ¿verdad? En gestión es justamente la especialización de los que integran el equipo. Y no existe nadie que sepa todo. Para eso están los especialistas. Están los urbanistas, están los arquitectos, están los ingenieros, están los economistas, que tienen que ayudarnos a elaborar un nuevo plan regulador. ¿Verdad? Un nuevo plan regulador que esté acorde a las necesidades que tenemos hoy, que esté en sintonía hacia lo que queremos revitalizar como el Centro Histórico de Asunción, que esté en sintonía hacia la política tributaria que queremos tener desde el punto de vista del impuesto a la renta, perdón, al impuesto inmobiliario. O sea, tenemos que ver qué es lo que queremos y en base a eso trazarnos un proyecto meta de 20 o 30 años. Ya en el 2030, perdón, el área metropolitana de Asunción va a llegar a 4 millones de habitantes. Y eso es a la vuelta de la esquina. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver eso, Víctor Raúl. O sea, el otro día, intercambiando ideas contigo, justamente, vos me dijiste, si el Metrobús salía, que no salió, ya iba a estar colapsado. O sea, iba a pasarle lo que le pasó ahora a nuestras camas de UTI, ¿verdad? O sea, ya íbamos a estar colapsados con el Metrobús. O sea, no iba a ser una solución a largo plazo. Iba a ser nuevamente un parche, ¿verdad? Entonces, y el colapso de tránsito que iba a ocasionar el estrechamiento de la principal vía de acceso a la capital, que es Eusebio Ayala, iba a ser tremendo. Eso todavía no se ha podido parametrizar. Yo creo que hasta es mejor que nos hayamos tenido a que hayamos tenido aquel adefesio que finalmente salió. Y en relación al discurso de despedida, yo quiero que sea un discurso de chau y vamos a seguir, porque yo quiero seguir en la Intendencia de Asunción si es que se dan las posibilidades, si se dan las circunstancias, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que nos planteamos que queremos hacer no se van a solucionar en 5 años, mucho menos en 4, porque este es un periodo recortado por el tema de la pandemia y la prórroga de mandato que tuvieron los intendentes actuales. Y por lo tanto nosotros tenemos que saber que las horas van a llevar su tiempo, ¿verdad? Pero con paciencia se llega al cielo y sí quiero hacer un discurso después cuando me retire la municipalidad, no sé cuándo va a ser, si es que llego, lógicamente, es decir, acá hemos solucionado el problema del transporte, hemos solucionado el problema de la basura, convirtiéndola en un amigo o en una amiga, en una colaboradora que nos da energía eléctrica. Hemos conseguido simplificar los trámites, hemos conseguido ser más amigables con el ciudadano, ¿verdad? Llegándole a ellos con las descentralizaciones que tenemos proyectado hacer en los distintos distritos. Hemos llegado a el contribuyente por los nuevos medios que tenemos de Internet, ¿verdad? Las facilidades que nos ofrece el pago a distancia, etcétera, etcétera. No, es una ciudad que se preocupa del adulto mayor, de darle la tranquilidad de que va a tener espacios verdes, accesibilidad. Es una ciudad que se preocupa por los jóvenes, que le da oportunidades, que le da acceso a Internet, Wi-Fi. Ese tipo de ciudad inteligente o Smart City es lo que queremos, Víctor Raúl. Eduardo, lo que olvidé decirte y con eso cierro y te felicito, veo que la tenés claras las ideas. Hay que seguir conversando, dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría y te veo así humilde porque veo que estás hablando con mucha gente. Podés llegar y podés con tu humildad hacer un gran cambio rupturista. Lo que no te dije es que decían algunos intendentes en la ciudad donde yo viví, sobre todo Rodríguez Larreta, por ejemplo, que cambió Buenos Aires, vos que sos un hombre de mercado y del libre mercado. Los intendentes deben ser los gestores del Producto Interno Bruto de su ciudad y no solo recolectores de basura, agentes de tránsito y bacheadores.
con esa humilde también sugerencia me despido. Te mando un abrazo pandémico desde el interior del país y nos vemos en la próxima semana. Buenas tardes. Nos vemos, saludos. Gracias, Eduardo. Hasta luego.